¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a estudiar parte de la asignatura Física y Química, tercero ESO. Vamos a ver otro bloque de la física, que es la dinámica. La dinámica tiene tres leyes fundamentales, que son las leyes de Newton. La primera ley nos dice que todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o de movimiento si sobre él no actúa ninguna fuerza, o bien si la fuerza neta es nula. La segunda ley nos dice que la fuerza no es la causante del movimiento, sino de los cambios que se producen en él. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, le provoca una aceleración de la misma dirección y sentido que es proporcional a la fuerza que actúa. La fuerza, por tanto, que es una magnitud vectorial, será igual a la masa que estamos considerando por la aceleración que se le provoca. Y la fuerza neta es igual al sumatorio de todas las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo. Si vamos a la tercera ley de Newton, nos dice que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza llamada acción, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza llamada reacción, que tiene la misma dirección que la primera, pero sentido contrario. Aquí vemos 5 imágenes que representan la tercera ley de Newton, donde vemos el efecto acción-reacción. Por ejemplo, una pistola que se dispara, sale el proyectil hacia adelante, ¿vale?, con una fuerza, y la pistola sufre un retroceso, produciéndose el principio de acción-reacción. Exactamente lo mismo cuando yo golpeo un balón. La acción es golpear y la reacción es que el balón sale despedido. Por ejemplo, si yo sobre una pared, que es el tercer dibujo, lanzo una bola, una pelota, golpea contra la pared, sería la acción, y la reacción sería que la pelota rebota y vuelve hacia atrás. Y así un montón de ejemplos que representan la tercera ley de Newton. Vamos ahora con la composición de fuerzas. Si yo, por ejemplo, tengo dos fuerzas que actúan sobre un objeto en el mismo sentido, la fuerza resultante será igual a la suma de las dos fuerzas aplicadas. Por el contrario, yo tengo dos fuerzas que se aplican en sentido opuesto, en sentido contrario, la fuerza resultante será igual a la resta de las dos fuerzas que están actuando. Si yo, por ejemplo, lo represento con una especie de objeto, una caja, sobre la que yo aplico dos fuerzas, ¿vale?, la fuerza resultante va a ser la suma de las dos fuerzas que hemos aplicado sobre el objeto. Por el contrario, si yo tengo aquí un objeto y sobre él aplico dos fuerzas en sentido contrario, la fuerza resultante va a ser igual a la diferencia entre las dos fuerzas aplicadas. Si ahora aplicamos perpendicularmente dos fuerzas sobre un objeto, la fuerza resultante es aquella que obtenemos al unir las paralelas a cada uno de los vectores que indican la fuerza, confluyen en un punto formando un rectángulo, y si unimos el punto de aplicación de las fuerzas con el punto nuevo obtenido, se obtiene la fuerza resultante. Para calcular esta fuerza, cuando tenemos valores concretos, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, porque podemos ver claramente aquí que se forma un triángulo rectángulo, que es este. Esa sería la fuerza 2 realmente, esta es la fuerza resultante que quiero calcular, y esta sería la fuerza 1. Tenemos un triángulo rectángulo. Si lo sacamos del dibujo,
tendríamos esto realmente. Esto sería F2, esto sería F1 y esto sería la fuerza resultante. Entonces tengo que, por el teorema de Pitágoras, la fuerza resultante al cuadrado es igual a F1 cuadrado más F2 cuadrado. Entonces la fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de F1 cuadrado más F2 cuadrado. Bien, y vamos ahora con la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que hace es estudiar el alargamiento de un muelle, alargamiento o elongación, y viene a decir que la elongación de un muelle es proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Por tanto, decimos que la fuerza es igual a una constante, que es la constante de elongación característica de cada muelle, por la diferencia de longitud del muelle en la posición inicial y posición final. Es decir, es igual a K por el incremento de X. F hemos dicho que es la fuerza aplicada y K es la constante elástica, y tenemos que decir que cuanto mayor sea, más difícil es estirar el muelle. Si te ha gustado, me das un like y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, chao.